Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en cuando lo estén viendo este videito. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva clase, la cuarta clase ya de Psicopedagogía 2. Bueno, como estuvieron viendo en la clase anterior con mi compañera, vieron un poco más sobre lo que es el psicoanálisis y la formación o la construcción del psiquismo de los niños y niñas y adolescentes. Así que bueno, la idea para hoy teníamos tres textos también, uno de Bleichmar, otro de Dueñas y otro de Filidoro. Un poco la línea que vamos a seguir es primeramente tomar al de Bleichmar y luego a los otros dos, el de Dueñas y Filidoro, ¿sí? Un poco primero el de Bleichmar como para seguir relacionando y siguiendo un poco la línea de lo que veníamos con la clase anterior, ¿sí? Es poder repreguntarnos un poco, ¿sí? Bleichmar, el texto nos gustó un poco de Bleichmar por esto de que nos hace repreguntarnos y repensar cosas que ya teníamos como consolidadas, ¿sí? Esto de, a ver, el inconsciente, consciente, ¿sí? Nosotros teníamos un poco estas estructuras ya formadas o una idea ya formada del inconsciente, ¿sí? Que anudaba, ¿sí? Este inconsciente anuda crisis, problemas, situaciones que el niño en su etapa de constitución psíquica, ¿sí? Ha vivido, ¿sí? Que han quedado como por decirlo así, reservadas o encarceladas, ¿no? En ese inconsciente y que van a surgir, ¿sí? A lo largo de toda nuestra vida en momentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, los accidentes, esto de estamos hablando y de golpe se nos sale una palabra que no sabemos por qué salió, no queríamos decirla y salió, decimos un poco, ¿no? Fue el inconsciente, ¿sí? Que salió un poco de esos lugares como cerrados, ¿sí? Y aparece de la nada, que nos hace un poco repensar, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué salió? ¿No? Y estas cuestiones se hablan en terapia y se suelen tramitar para saber qué es lo que está un poco enquistado en ese inconsciente. Bueno, Bleichmar nos viene a decir que no es todo tan así, ¿no? Y que hay que repensar un poco en esta figura del inconsciente, ¿sí? A ver, el inconsciente es el sujeto mismo, hay un sujeto en el inconsciente, entonces ella lo que nos viene a plantear hoy, un poco repreguntarnos es, si decimos que ese inconsciente es todo lo que, digamos, sale de la nada y no tenemos control de eso, entonces no tiene un sujeto ese inconsciente, ¿sí? Entonces, no es que ella dice, no hay un sujeto para un sujeto consciente y un sujeto inconsciente. No, el mismo sujeto no es, ¿sí? No es el mismo sujeto consciente que el sujeto inconsciente. No es que tenemos un sujeto bueno, un sujeto malo, dice, ¿no? No, esto no es así, porque desde que nacemos, ¿sí? Ese inconsciente está en ese niño, ¿sí? Está siempre, pero no quiere decir que uno, digamos, lo controla, porque si lo controlara, entonces sí sería sujeto consciente, sujeto inconsciente, dice ella, ¿sí? ¿Es un poco rebuscada esta idea? Sí, podría ser un poco rebuscada, pero está bueno para poder, digamos, como desestructurarnos un poco en las estructuras que ya venimos teniendo de los distintos procesos psíquicos, ¿sí? O las formaciones de un sujeto, ¿sí? Entonces está bueno este texto como para poder repreguntarnos cuestiones. Si decimos tanto, ¿no? Que nosotros no controlamos ese inconsciente, entonces no hay un sujeto inconsciente, ¿sí? Esto es lo que nos viene a plantear un poco Bleichmar. Y está bueno para poder como un poco desbaratarnos y quedarnos como, ay, no sé si están así, ¿no? Como siempre teníamos aprendido o ya venimos con ese aprendizaje, ¿no? Del sujeto consciente, sujeto inconsciente. Entonces, está bueno un poco esto para repensarlo, ¿sí? Con respecto a esto, estaría bueno que detengamos un poco el video acá, ¿sí? Y podamos contestar, preguntar, repensar, no sé, hacer otra pregunta sobre qué nos pasó cuando leímos este texto, ¿sí? De Bleichmar. Así que vayamos, detenemos el video, vamos todos al foro, ¿sí? Y comentamos algo, hacemos una pregunta, ¿sí? No sé, ponemos una frase, lo que se les venga en la cabeza, ¿sí? Para poder pensar, si no controlamos al sujeto, si no controlamos al inconsciente y el inconsciente surge cuando quiere,
¿hay sujeto o no hay sujeto en ese inconsciente? Bueno, si ya se detuvieron, si ya fueron al foro, continuamos con la clase, ¿sí? Y para continuar, está bueno, digamos, seguir con los textos que teníamos de Filidoro y de Dueñas, ¿sí? Pensar en, bueno, un poco en el lugar que nosotros ponemos a ese niño en la escuela, a ese lugar y cómo, digamos, alojamos a ese alumno, a ese paciente, tanto en el consultorio como en la escuela, ¿sí? Estas autoras hablan mucho más focalizado en lo que es la escuela, ¿sí? Pero también podemos pensarlo un poco en nuestro trabajo en consultorio, ¿sí? Como psicopedagogos, psicopedagogas, y poder plantear un poco esto, ¿no? En decir qué lugar le damos a esos niños, ¿sí? En qué lugar quedan posicionados y alojados en ese lugar, ¿sí? Pensemos en que si un alumno no se siente alojado, ¿sí? No se siente alojado en ese grupo, en esa aula, en ese consultorio, no puede ser, ¿sí? No puede sacar todo su esplendor, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de existir, ¿sí? No la puede sacar. ¿Por qué? Porque no se siente parte de ese lugar, no se siente escuchado, no se siente que es importante su forma de pensar, su forma de mirar, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que van a quedar por fuera. Si pensémoslo un poco en el consultorio, lo que nosotros tratamos siempre de hacer con un paciente es tener esta transferencia y contratransferencia, ¿sí? Entonces, si no logramos que el niño se sienta escuchado, se sienta que es importante en ese espacio, nunca vamos a poder conocerlo en serio a ese niño, ¿sí? Y esto pasa exactamente en la escuela, ¿sí? Lo mismo, si él no se siente parte de ese grupo, si no se siente alojado como alumno, ¿sí? Como alumno, como ser pensante, como ser importante e individual y focalizado en ese grupo, no se va a poder, digamos, sentir que puede expresar sus emociones y sus sentimientos sin ningún problema, ¿sí? Sin bajo la mirada del otro, no sé, un poco como normalizador, como, ¿sí? Como prejuicioso, ¿sí? Entonces no deja ser a ese niño, ¿sí? Un poco esto. Entonces, para esta situación, las autoras nos plantean qué pasa cuando no suceden estas cuestiones, ¿sí? Muchas veces pasa de que cuando no suceden estas cuestiones, de que el alumno no se siente alojado, dice, no hay escuela, ¿sí? Por eso me gusta mucho el ejemplo que da Bleichmar, que da Filidoro en su texto cuando habla de los niños mula, ¿sí? En donde el niño mismo plantea, nada, tengo que hacer este trabajo, no puedo educarme. Y ahí mismo surge un docente, ¿sí? Que no es docente, sino es una persona que quiere enseñarles a ellos, ¿sí? Y hace escuela ahí, ¿sí? Por más que vaya al lado del niño, ¿sí? Con un pizarrón en la espalda, ahí está haciendo escuela, ¿sí? Porque le está dando lugar a que por más que él tenga que hacer ese trabajo inhumano, ¿sí? Con cero condiciones de salubridad, ahí puede seguir estudiando y se puede seguir formando y puede dejar de ser un analfabeta, una persona que puede ser fácilmente engañada porque no entiende quizás lo que le dicen fielmente cuando se está leyendo algo, ¿no? Entonces pensar en eso, en que él sí le dio la oportunidad a ese chico, más allá de las condiciones, para poder aprender, para poder decir vos sí podés y vos sí interesás y importás para un otro, ¿sí? Esto es puntualmente lo que nos menciona Filidoro, ¿sí? En decir, bueno, a ver, muchas veces nos quedamos en los problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ¿sí? O nos focalizamos mucho en esto, como plantea Dueñas, ¿no? Esto de, nos focalizamos mucho en estos planteos de decir, bueno, a ver, los chicos con problemas de aprendizaje, ¿sí? Buscamos, dice a veces en las escuelas, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene? Diagnosticar y patologizar. Y para esto, medicalizar. Es como todo una seguidilla, ¿no?
y dejamos de lado a ese chico, ¿sí? Dejamos absolutamente de lado su singularidad, su subjetividad, ¿sí? Pensemos en que la escuela es subjetivante, ¿sí? La vida misma es subjetivante y va subjetivando a ese sujeto, va formando a ese sujeto a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos pensar en su singularidad compuesta por millones de cuestiones, ¿sí? Cuestiones emocionales, familiares, convivencias, ¿sí? Entonces, todo esto compone a ese niño, ¿sí? Si nosotros nos olvidamos de esto y lo dejamos solamente como, es, no sé, un diagnóstico, es Matías y nada más que eso, ¿sí? Y Matías no tiene otras cuestiones ni otras vivencias, entonces un poco nos quedamos como solo en el lugar de, bueno, a ver, este chico tiene que tener tales notas para aprobar y pasar de año. Pero después no nos interesa por ejemplo, él se esmeró en esto, pudo hacer estas cuestiones, pero quizás está más flojo en esto. Bueno, estas cosas no dice, no en todos los colegios, pero en algunos colegios pasa, ¿sí? En algunas escuelas pasa de que solamente pasan a ser una norma, ¿sí? Y un estándar de decir, bueno, tienen que aprobar esto y esto y esto para pasar de grado. Y si no lo aprueban, no pasan. Y se dejan un montón de cuestiones de lado, ¿sí? Por eso dice, básicamente uno tiene que estar parado en el paradigma de la inclusión, pero la inclusión de decir, bueno, a ver, le di las condiciones o le doy las condiciones, ¿sí? Para que él pueda seguir aprendiendo, se flexibilizan los currículum, ¿sí? Para cada chico y no sigue siendo una heterogeneidad, ¿sí? En donde todos, una homogeneidad en donde todos tienen que ser iguales, sino, bueno, a ver, es un curso heterogéneo, todos son distintos, todos aprendemos de forma distinta, en distintos momentos, con distintos procesos, ¿sí? Y está perfecto y tendría que ser así, ¿sí? Para que todos sientan ese lugar de decir todos son importantes, todos tienen su lugar y todos van a tener su tiempo para aprender y para tener su acompañamiento, ¿sí? Entonces, un poco es quedarnos con estas miradas que nos plantean las autoras, muy ricas e importantes para seguir repensando, ¿sí? Las autoras plantean esto de, bueno, quizás los problemas de conducta que tiene un chico es por esa mirada del otro, ¿no? Cómo ese otro se planteó en él y por qué él se presenta de esa forma. Se presenta de esa forma, justamente, dicen las autoras, porque hubo una mala representación de ese otro en ese chico, ¿sí? Y de la única forma que sabe, digamos, decirlo o representarlo es en esos problemas de aprendizaje, en esos problemas de conducta, ¿sí? Problemas de atención, dicen. Entonces hay que analizar su singularidad y el todo de ese chico para poder entender, bueno, así aprende. Para finalizar, ¿sí? El teórico de la clase 4, les vamos a proponer una actividad de cierre, la cual va a ser poder ver un video, ¿sí? Que les vamos a compartir, les vamos a poner el video y también el link les vamos a dejar para que puedan acceder de la forma que les sea más cómodo. Y bueno, y a raíz de este video preguntarnos, ¿no? ¿Se sienten alojados los niños en las aulas, en los grupos? ¿Sí? ¿Qué pasa en el video? ¿Lo alojan en el grupo al protagonista o tratan de en realidad excluirlo o tratan de que él cambie para poder adaptarse? Si esto de lo que hablábamos un poco de la heterogeneidad o la homogeneidad, ¿sí? ¿Qué piensan cuando ven este video? ¿Sí? ¿O qué les sucede? ¿Se diagnostica? ¿Se patologiza a una persona o a un niño o a un sujeto que es diferente por lo que se supone normalidad? Bueno, dejamos un poco acá, ¿sí? Y nos hacemos un poco estas preguntas, a ver qué nos suceden a nosotros, cada uno, cuando vemos este videíto. Bueno, y además recuerden, ¿sí? Que en esta cuarta clase, como pudieron ver en el cronograma, les vamos a estar subiendo las consignas, ¿sí? Para el primer parcial, ¿sí? Recuerden que es asincrónico, van a tener un tiempo para resolverlo y luego enviarlo, ¿sí? Así que bueno, les vamos a estar subiendo además de la clase 4 y la actividad de inicio y de cierre, les vamos a estar subiendo las consignas para poder resolver el parcial. Obviamente, sepan que ante cualquier duda o consulta tienen el foro y también nos pueden mandar por privado, ¿sí? Así que bueno, los dejamos, que espero que tengan una linda semana, ¿sí? Y cualquier cosa saben que nos pueden consultar.
¿sí? Saludos, buena semana.